Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este nuevo estudio con el tema de la importancia de tener el temor de Dios en un corazón humano. Vamos a hablar sobre el temor de Dios que nos explica a detalle la Biblia, la palabra de Dios, porque es muy importante para todo aquel que se diga cristiano o que se diga ser creyente en Jesucristo, seguidor de Jesucristo. Conozca bien lo que implica y lo que significa el temor de Dios, porque hay doctrinas que lamentablemente mencionan que Dios no castiga. Aquí vamos, preguntas y respuestas en este programa, y vamos a pasar a la primera de las preguntas. Y es esta: ¿en qué circunstancia castiga a Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Dios no castiga nunca. Hay una expresión castiza española que dice Dios no castiga ni con palos ni con piedras, ¿no? Y en realidad Dios no castiga. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero Alejandro, pasan cosas terribles a muchas personas, creyentes que de pronto se enferman, pierden seres queridos, son golpeados en la vida. Sí, pero el Papa Juan Pablo II, ese gran santo de nuestro tiempo, nos decía en esta exhortación apostólica que ninguno debería dejar de leer, sobre todo quienes pasan a través de situaciones de sufrimiento en la Salvifici Doloris, es que cuando nosotros recordamos que el Dios mismo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, lleno de magnificencia, de poder, según nos describe San Pablo, se despojó de su rango, se hizo uno de nosotros y pasó a través del sufrimiento inenarrable, siendo Él un justo, hasta morir en la cruz, nos habla de un Dios lleno de misericordia que no quiere castigar y que en consecuencia las dificultades, a veces durísimas, que encontramos en nuestra vida, son ocasiones pedagógicas. El Señor nos pone en el crisol, dice el libro de Judith, por ejemplo, no para castigarnos, sino para amonestarnos, ¿no? El crisol es donde el oro es sometido a tal fuego, ¿no? A tal intensidad de dolor, si quieren, que el único efecto que tienen es purificarlo, mejorarlo. Entonces, pensar que Dios castiga cuando hacemos cosas malas, o pensar que alguna de las cosas duras, terribles, inexplicables que suceden en nuestra vida son objeto de castigo, están motivados por el castigo de Dios, es simplemente no conocer cómo funciona Dios. Como en el catolicismo, allí enseñan muchos de sus maestros, muchos de sus obispos y sacerdotes que Dios no castiga, y lo quieren maquillar el hecho y la realidad diciendo que solamente Dios educa, que Dios enseña, pero que Dios no castiga. Y ese terrible, tener esa terrible idea como los testigos de Jehová que piensan que el infierno no existe, y como en el catolicismo que el infierno sí creen que existe, pero dicen que la mayoría de los católicos, por estar bautizados, si no tienen pecado de muerte, pues van a ir al purgatorio. Es decir, si no han asesinado y no los ha perdonado Dios, o no han adulterado y que no los haya perdonado Dios, bueno, si se van en pecado de muerte, se van al infierno. Pero, como se pueden ir en pecados de maledicencia, de pleitos, de envidias, de mentiras, y dicen que ahí se van como quiera al purgatorio. Por eso inventaron el purgatorio, porque es una doctrina muy bonita, que me deja a mí hacer lo que yo quiera aquí en la tierra, y como quiera me voy al cielo al morir. Y es un terrible error. Entonces aquí vamos a hablar sobre el temor de Dios, porque es bien importante que la gente que quiere conocer a Dios en espíritu y en verdad, y aquellos que ya le conocemos, entendamos bien la profundidad de esta doctrina, porque en ella va implícito el apartarnos del mal, el conocer a Dios tal y como lo revela la Biblia y como lo experimentamos aquellos que tenemos la fortuna de conocerle, para que no estemos con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas y con falsas ideas de que Dios no nos va a castigar y que no nos castiga. Y de hecho hay que conocer muy bien el temor de Dios para poder caminar muy bien con Él, si no es muy difícil. Antes de empezar a hablar del temor de Dios, quisiera mencionar este pasaje en la Biblia
porque el ser humano obviamente experimentamos otros tipos de temores aparte del de Dios. El temor de Dios solo podemos experimentarlo si estamos con el Espíritu Santo, si estamos dentro de Dios, que Cristo habite en nosotros, que el Espíritu Santo habite en nosotros. Es la única manera que podemos nosotros gozar, disfrutar y ser bendecidos por el temor de Dios. Pero, si no, pues experimentamos muchos tipos de temores del ser humano. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice la Biblia que así, dice, bueno, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del diablo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, no vino por los ángeles caídos Cristo a morir, vino a morir por los seres humanos, la descendencia de Abraham. Pero aquí nos dice que por temor a la muerte, muchos seres humanos se meten a cosas ocultas y están en servidumbre al diablo. Por temor a la muerte, muchos le hacen altar a la muerte, bendicen a la muerte y todo eso, que es un espíritu de maldad. Y muchos también, por temor a la muerte, cuando se ven en una situación grave, de vida o de muerte por una enfermedad grave, se les olvida a Dios y se van y buscan brujos, curanderos, hechiceros, que les dicen que son eficaces en la sanidad, y a veces el diablo sí los sana, pero sus almas quedan reas eternas para el infierno. Entonces como que es muy triste, ¿no? Que te den poquito más de tiempo aquí, para que toda la eternidad te estés quemando, es terrible. Entonces por el temor a la muerte, Dios vino a deshacer la muerte, Cristo la destruyó en la cruz, le quitó ese imperio al diablo, y entonces a los que estén en Cristo, Él nos da la gracia para vivir la vida eterna a través de su Espíritu, en las primicias de su Espíritu, donde sentimos esa libertad y sentimos esa alegría y sentimos esa seguridad de ya no volver a tener temor de morir, porque sabemos a dónde vamos, y no como las falsas doctrinas que nunca saben a dónde van y que esperan y tienen esperanza de que vayan al cielo, pero no tienen la seguridad cuando caminan aquí, porque no conocen la verdad, ni conocen a Dios, ni conocen ni sienten este temor de Dios. Por eso vamos a hablar hoy de esto. En Proverbios 29:25 dice la palabra, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dice aquí que hay muchas cosas por las que el hombre puede tener temor, a la violencia de los demás hombres violentos, a que pueda llegar una enfermedad terminal, una catástrofe financiera y bancarrota. Hay gente que tiene temor a muchas cosas, a viajar en avión, temor en las noches, a sombras, a muchas cosas tiene temor, a la muerte obviamente, como ya hablamos, pero dice que todo el temor que provenga del mismo hombre o que provenga del hombre, siempre serán cosas que tendrán enlazadas, las almas serán puestas en lazo, o sea, estarán siempre atormentadas, no es un temor bueno, vaya. El temor que proviene aquí abajo que tenemos no es bueno. El temor que hablamos de la muerte tampoco es bueno, porque hace esclavos de Satanás en cuanto a buscar alternativas ocultas para solucionar esos temores. Pero el temor de Dios es un temor completamente diferente. Como lo vemos en el Salmo 19, verso 9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El hecho de que Dios ponga en el mismo verso que nos diga que el temor de Jehová es limpio, aquí no está diciendo que el temor a Jehová, sino está diciendo que el temor que proviene de Dios para bendecir a su pueblo y a sus hijos es limpio. O sea, es algo que no es malo, no es oculto, es algo de luz, es algo que nos bendice y que es algo que va a permanecer siempre en el corazón humano, siempre que esté en Cristo. Y él saca a relucir aquí que los juicios, o sea, los estatutos de Dios son verdad y son justos. O sea, que mucho tiene que ver ese temor con que conozcamos los estatutos de Dios, con que pongamos por obra los juicios de Dios para vivir en justicia como Él quiere y como nosotros necesitamos, y que eso obviamente da testimonio de que conocemos el temor de Dios en nosotros, porque nos ayuda a través también del conocimiento a apartarnos de todo lo malo,
de todo lo que nos lastima el alma a todo nuestro ser, mientras seamos aquí humanos. En Proverbios 19:23 dice la Biblia, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Entonces, el temor de Dios es tan bueno que nos va a generar vida si lo tenemos en nosotros y por él nos apartamos del mal, estaremos llenos de reposo y no nos va a visitar ni las malas personas que andan matando gente, porque estamos cubiertos por Dios. Y obviamente ese temor da testimonio de que nosotros sí tenemos temor de Dios y tenemos por ese temor de Dios temor a Dios y no nos gusta meternos en las cosas que ya nos advierte con su conocimiento, que nos apartemos para que estemos en obediencia y en bendición y cubiertos por Él. Por eso es tan importante conocer la Biblia, primero conocer a Dios, porque si no, no puedo conocer la Biblia si no conozco a Dios, si no conocería pura letra que de nada me serviría, porque no tendría el poder de Dios para entenderla primero y tampoco tendría el poder de Dios para ponerla por obra, porque es una palabra espiritual. Entonces es para vencer mi carne, yo necesito la gracia de Cristo para vivir como los estándares morales que son muy altos para un ser humano que no tenga a Cristo, no puede alcanzarlos. Solamente en Cristo podemos alcanzar ese estándar moral de santidad. Y se lleva un proceso y se lleva tiempo, pero el que esté dando fruto, que está avanzando, es el que permanece realmente en Cristo. Los demás solo tienen religiones, ya sean las falsas o ya sean que estén también en una verdadera evangélica, pero que no estén caminando fielmente con Dios, pues están engañando a sí mismos, no avanzan. Pero también tenemos que entender que ese temor de Dios, que es limpio y que es bueno, que nos bendice, Dios lo envía para que nos apartemos del mal. Es como nosotros lo podíamos poner en forma práctica cuando decimos el Espíritu Santo me está redarguyendo, cuando vamos a hacer algo ilícito, comprar algo que es pirata, cuando vamos a invitar a una mujer, pero en el interior de nuestro corazón quisiéramos llegar a algo más que solo invitar a esa mujer en algo sano. Entonces, cuando hay una intención equivocada en el corazón, empezamos a sentir que la conciencia nos empieza a reprender y que nuestro corazón empieza a tener inquietud y que nuestro espíritu esté inquieto y está inquieto y está inquieto. Ese es el temor de Dios puesto por el Espíritu Santo, que ahorita lo veremos en un texto en Isaías, cómo esa es una bendición que el Espíritu pone en nosotros, de Dios. Pero primero quiero que veamos el terror que también Dios envía para que nos apartemos del mal, para que veamos que Dios sí castiga. O sea, Dios no es un Dios apapachador, ni es un Dios así de que pura bondad y bondad. De hecho, todo el de él es bondad, pero también castiga, porque también en esa bondad o en ese amor va ese castigo. A lo mejor cuando castiga no vemos que sea muy bondadoso o no sentimos que así sea, pero al final nos da, obviamente cuando nos apartamos de la muerte y de lo que nos está destruyendo, le damos gracias que haya sido enérgico con nosotros y que haya tenido que tomar varazos para tratarnos, porque no estábamos obedeciendo y no estábamos atendiendo que el Espíritu nos estaba redarguyendo y nosotros seguíamos haciendo lo que queríamos como hijos. Entonces es tan importante por eso tener ese temor de Dios, que es el que nos ayuda a apartarnos para evitarnos consecuencias, para evitarnos tanto dolor y sufrimiento del cual Dios no quiere que estemos pasando. Pero si somos rebeldes, tendremos que pasar por eso. Es también por esta verdad que en el Salmo 91 encontramos cómo Dios cubre a los hijos que ya están en Jesucristo, de obviamente no tener temores de los que provienen del hombre, de los que provienen del mundo, ni de los que provienen del enemigo. En el verso 1 del Salmo 91 dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el verso 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Dice, el que habita en Dios, en Jesucristo, bien, pero firme, que no sea una religión falsa, sino que esté caminando espiritualmente de verdad con Cristo, dice Dios, que está habitando bajo la sombra de Él, del cuidado de Él, y que por consiguiente ni va a tener temores de esos de terror, de fantasmas, de todo ocultismo y de todas esas películas que hacen, que nada más traumatizar a los niños desde que son pequeños, y adolescentes y adultos, y estarse llenando el corazón de tinieblas más para poder
vamos, para hacer nada más inquietante la vida humana, en lugar de vivir en paz. Pero también dice que ni saeta que huele de día, reflejándonos que no habrá temor de las cosas malas que le acontecen al hombre por accidente o por cuestiones de gente mala que quiere matar, que quiere destruir, que quiere hacer daño. Entonces no habrá temor de eso, ni de guerras, ni de nada. Porque Dios pone en nosotros su espíritu para darnos valor y dominio propio, como está escrito en la primera carta de Timoteo. Pero también tenemos que entender que Dios tiene el poder hacia dos vertientes en cuestión de temor. Es tan importante que nosotros tengamos temor de Dios en nosotros y que lo vayamos todavía perfeccionando, ese temor que es puesto por su espíritu, que ahorita veremos el texto, y que lo perfeccionemos con el conocimiento de sus estatutos, porque eso nos da el conocimiento y el entendimiento de los caminos que tenemos que seguir de luz, los caminos de Dios mientras estemos aquí abajo, que eso nos ayudará a enriquecer ese sentir de temor, esa manifestación del Espíritu en nosotros, del Espíritu Santo obviamente, para que nosotros nos cuidemos del mal, pero que con el conocimiento tendremos el entendimiento y la luz de por qué Dios nos está inquietando, de por qué Dios, cuando voy a hacer una compra, cuando voy a entrar a algún lugar, cuando voy a hacer un viaje, cuando voy a tener una conversación, cuando voy a ver una persona, por qué Dios me está inquietando, cuando cualquier circunstancia en la vida me inquieta. Si yo tengo el conocimiento de la Biblia, de sus estatutos, entonces está enriquecido ese temor de Dios en mí, para yo apartarme rápidamente, porque sé que ahí puede haber un peligro a mi vida, a mi alma, de consecuencias espirituales graves. Es por eso la maravilla y la bendición enorme. Pero tenemos que tener en claro que Dios también es fuego consumidor y que Dios castiga a sus hijos porque los ama, los corrige. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que entender que ese temor de Dios, si estamos en obediencia a Dios, si estamos caminando fielmente con Cristo, es una enorme bendición. Pero si queremos ser rebeldes a Dios y queremos ser mundanitos y queremos estar haciendo nuestra voluntad y no la de Él, siendo ya hijos de Dios, siendo ya rescatados por Cristo y caminando en una doctrina sana y con su espíritu en la libertad que Cristo nos regaló a través de la cruz del Calvario, si yo quiero ser grosero con tan grande sacrificio y desagradecido, entonces Dios va a poner en mí un temor, ese mismo temor lo voy a experimentar de una forma ahora sí terrible. Ya no va a ser tan bonito, va a ser obviamente, me va a asustar, me va a quitar el sueño, me va a preocupar, me va a quitar paz, porque estoy yo de rebelde. Eso es mientras permanezco en Cristo y que me estoy rebelando. Si me salgo de la mano de Dios, si yo soy grosero y dejo el arado, le doy la espalda a Dios, obviamente que ya no tengo al Espíritu Santo, o si peco de muerte y muere el Espíritu Santo en mí, ya no voy a tener más que el temor del conocimiento que me haya quedado de lo que yo haya aprendido de Él, pero mi conciencia va a estar siendo cauterizada por el pecado, que yo voy a regularmente a cometer el pecado ya sin temor, porque me alejé, ya no estoy con Él, ya no tengo la presencia de su Espíritu para que me regale este temor que estamos hablando. Pero si estoy en Él y en el propósito de Él y no quiero obedecer, ese temor sí se puede volver de ese tipo de angustia, de preocupación y obviamente de quitarme la paz pensando que me pueda suceder algo por andar de rebelde. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo, que incluso el pasaje se llama el terror del pueblo, así se llama en Éxodo capítulo 20 del verso 18 al 21. Dios empieza a hablar desde el Sinaí, desde ahí desde el monte Sinaí, y empieza con truenos, relámpagos y luces, y el pueblo estaba espantado de ver cómo Dios estaba manifestando, y que temblaba y que hasta la tierra, y estaban asustados. Veamos este pasaje, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron
y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que así no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Vean el cambio de ser fiel a Dios y obediente al cambio de no querer obedecer y estar hasta en murmuraciones, en desobediencias, o querer todavía estar en este mundo bajo el pecado, esclavos del pecado, pero estando en Cristo, estando en el pueblo, estando en la bendición de Dios, es donde podemos percibir este temor que nos va a ayudar también a apartarnos del mal o más pronto. Entonces, puedo tomar yo ese temor como bendición, como Moisés, que a pesar que hizo todas las manifestaciones de Dios de poder, Moisés no tenía de qué preocuparse porque él era fiel a Dios y se acercó a Dios muy en paz y a gusto. Pero todo el pueblo se alejó espantado porque ellos que muchos querían volver a Egipto, muchos querían comer comida especial que había en Egipto, muchos estaban ya como no muy a gusto de ver que, tenían que viajar por un desierto y una serie de cosas que tenían que enfrentar. Entonces ya estaban rebelándose muchos, o la mayoría. Entonces tenían temor, porque no, entonces Dios por eso se manifiesta y les dice a Moisés, no teman, es para probarlos, y quiere que ustedes sí teman, para que no pequen. Entonces aquí vemos claramente que hay dos direcciones en las cuales un cristiano puede tomar ese temor. Por eso tenemos que ver también el pasaje de Levítico, capítulo 26, del verso 14 al 18, dentro de las consecuencias que el pueblo de Dios esté en desobediencia, para ratificar este temor que estaba Dios mostrando ahí en el Sinaí. Dice el verso 14, pero si no me oyereis, dice Dios a su pueblo, a sus cristianos, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto, enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de ustedes y huiréis, sin quien haya quien los persiga, y aun con estas cosas no me oyereis, y yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Dios les advertía desde Levítico al pueblo, cuando les dicta la ley, que si no hacían caso, iban a vivir el terror que vivieron en el monte de Sinaí cuando se dieron cuenta que apenas iba a dictar la ley Dios. Aquí ya la había dictado y se las estaba leyendo Moisés. Entonces les dice que les iba a enviar el terror y que iban a consumir su alma, a atormentar su alma, y aparte iban a perder muchas bendiciones. Pero dicen que saldrían huyendo como que el enemigo los perseguiría, que ahora serían espíritus malos, tratándolo a lo espiritual en el cristianismo, como que los perseguirían los espíritus sin que nadie los estuviera persiguiendo. Entonces, es tremendo tenerlo en el contexto de desobediencia, el temor de Dios, el terror de Dios, es muy fuerte. Pero también, si proviene de Dios, como dice el libro de Corintios, que cuando viene turbación, angustia de parte de Dios es para salvación, es para que nos arrepintamos y volvamos a Él, es para que seamos fieles a Él, es para bendición. Pero si nos apartamos de Él, todas esas turbaciones y tormentos solo serán de sufrimiento, de angustia, como lo vivió el pueblo de Israel. En todas las naciones los perseguían, en todas las naciones no salían a la calle, tenían miedo que los mataran, por consecuencias que fue la maldición también de Deuteronomio 28 y de aquí de Levítico 26, que Dios dictó al pueblo si desobedecían, como sucedió lamentablemente con ellos. Por eso es bien importante que alguien que se diga ser cristiano tiene que conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No puede decir alguien que es cristiano, ni que tiene fe en Jesucristo, ni que conoce a Dios, ni que ama a Dios, ni que esas cosas que se creen muchos, si no conocen la Biblia. Porque si no conocen la Biblia no saben de qué defenderse,
no saben a qué cosas deben de tener temor, no saben cómo los va a guiar el Espíritu Santo para que escapen de lo malo, teniendo temor de esas cosas malas. Porque muchas cosas el hombre piensa que son buenas, cuando en el Espíritu son malas, y cuando hay un trasfondo de ocultismo espiritual, en muchas prácticas de videojuegos, en muchas películas, en muchos programas de televisión, en muchas conversaciones, en muchas circunstancias, de incluso que nos hacemos de objetos, de regalos, que tenemos que tener cuidado y Dios nos lo revela en la Biblia. Por eso el ser cristiano es más allá de pertenecer a alguna religión, porque, por ejemplo, en el catolicismo es una teología falsa, donde el Espíritu Santo ni conocen el temor de Dios, ni tampoco conocen los estatutos espirituales para escapar de las cosas que afectan su alma. Es por eso que he estado predicando mucho en cuanto a esta falsa doctrina, para que escape la gente y conozcan a Dios y conozcan de su verdadero temor, que es una enorme bendición. De hecho, la gente que conoce la Biblia sin tener todavía el temor de Dios dentro del Espíritu Santo, reciben consejo, porque hay gente que lee y hace algunas de las cosas que siguen ahí, tratan de seguirlas como los de testigos de Jehová, pero obviamente como no tienen al Espíritu Santo, pues no la conocen espiritualmente la Biblia, pero sí tratan de seguir los mandamientos y los lineamientos y les ayuda mucho en sus vidas naturales. Mas sin embargo van a tener que encontrarse con Cristo si quieren ir al cielo, que sabemos que esa doctrina no quiere ir al cielo, quiere quedarse aquí, no sé para qué. La única herencia que Dios tiene es en los cielos, pero bueno, esa es otra historia y es otro momento. Aquí es entender que el que lee la Biblia, bueno, pues le ayuda en algo, porque ahí es palabra de Dios y hay lineamientos para el hombre. Veamos un caso. En Éxodo capítulo 9, versículo 20, sucedía que cuando Moisés daba palabra de Dios con el faraón, todos los siervos del faraón oían. Y todos los siervos del faraón, como Dios propició que el faraón se endureciera su corazón y no escuchara, porque Dios quería manifestar su gloria para que todos los egipcios, como todos los israelitas, supieran que hay un Dios, y toda la humanidad a través de esta historia que está revelada en la Biblia y que nos la cuenta la Biblia, supiéramos que hay un Dios todopoderoso arriba, que Él hace y deshace, que Él pone y quita presidentes, que Él quita reinos y pone reinos, por el bien de la humanidad y por el bien de proyecto de salvación eterna que lo está haciendo en Jesucristo hasta el día del fin, que ya está escrito todo en la Biblia. Ahora bien, los siervos de Faraón, de oír palabra de Dios viva y ver que se estaban cumpliendo las profecías, llegaron a tener temor de Dios sin conocer a Dios, porque sabían que era un Dios que hablaba verdad y que era verdad lo que Él decía y se decretaba y se hacía. Claro, por boca de Aarón y de Moisés. Dice el Éxodo 9:20, de los siervos del Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a sus casas. En este contexto le está hablando que viene una granizada fuerte y con fuego, como una de las plagas que manda Dios. Creyeron los siervos de Faraón la palabra de Dios y salvaron a sus criados para que no los mataran en el campo las pedradotas de hielo, ni tampoco mataran a sus ganados esas pedradas de hielo, como así revela la Biblia que mataron a muchos egipcios y mataron a mucho ganado, esa granizada, que fue muy grande el hielo. Entonces, creyeron a la palabra de Dios, tuvieron temor de la palabra de Dios. Entonces, por eso la gente que lee la Biblia, en primer lugar, tiene la posibilidad enorme de encontrarse con Dios ahí y ser rescatados, porque Dios puede tocar el corazón de ellos, porque es palabra de Él. Pero otros tienen también instrucción para cómo vivir, para que se escapen de las cosas que no les convienen estar haciendo aquí abajo. Y sobre todo que pueden enfrentar lo que enfrentamos aún los hijos, que el nivel de santidad y el nivel de demanda moral perfecta que tiene la Biblia solo es posible en Jesucristo, para que todos busquemos a Jesucristo y seamos rescatados y no nos estemos confiando en falsas doctrinas. Muy bien, hermanos, voy a hacer varias partes este estudio porque hablar del temor de Dios es más extenso que hacerlo nada más en una hora. Entonces los voy a hacer más pequeños estos estudios, porque seguiremos viendo cómo el Espíritu Santo actúa con ese temor de Dios, cómo Dios es quien pone en su Espíritu Santo temor de Dios en nosotros. Lo veremos con textos bíblicos, hablaremos un poquito más de esto. Como también veremos la hermosísima sabiduría de Dios, la hermosísima inteligencia de Dios que nos la da a través de su conocimiento, de su ciencia, de su palabra,
y hablaremos cómo esto enriquece este temor de Dios y daremos ejemplos y circunstancias alrededor de esto. A eso será la segunda parte de este estudio que estamos realizando. Dios les bendiga. Hasta la próxima, hermanos y amigos.